Tengan buen día, estimados participantes de las jornadas de capacitación en Estado, Gobierno y Coyuntura Política. Mi nombre es Joel Segura y les presento el video guía de la lectura correspondiente al tema régimen político, que es el tema 3. El título de la lectura es Presidencialismo y democracia en América Latina, de los autores Matthew Sugar y Scott Meiwering. En primer lugar, señalaremos los contenidos. El primero de ellos, definiremos la democracia según los autores. En un segundo momento, explicaremos la evaluación que ellos realizan sobre el desempeño del presidencialismo y por último brindaremos unas ideas finales. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, es importantísimo comenzar con una premisa que es presentado por los mismos autores, el cual llamaremos el problema del presidencialismo. Dicha por bastantes críticos del presidencialismo, dicen que el fracaso de los gobiernos presidencialistas en América Latina indican o concluyen que los gobiernos parlamentarios tienen un mejor desempeño, es decir, que son mejores y que sostienen mejor a la democracia. Lo que se ocuparán los autores Sugar y Meiwering será, en toda la lectura, responder a una pregunta. ¿Es verdad que el parlamentarismo es mejor que el presidencialismo? Lo veremos a continuación. En un primer momento vamos a definir qué es la democracia. Para estos autores, la democracia presidencialista se define en dos aspectos. Uno, por su origen, y un segundo, por su supervivencia. El primero de ellos, el origen, quiere decir que los mandatos, tanto del presidente como del mismo Congreso, se deciden por el voto popular de mayores de 18 adultos, mayores de 18 años y que cumplen otro tipo de características. Una segunda definición es por supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los poderes legislativo y ejecutivo son independientes. Su supervivencia no dependen ni del uno ni del otro. Aunque claramente hay algunas excepciones, los cuales los mismos autores también se encargarán de especificar. Por lo tanto, antes de comenzar a discutir sobre, entre comillas, qué es mejor, si el presidencialismo o el parlamentarismo, habría que establecer algunas diferencias entre ellos mismos. En una primera columna referiremos las características ya anteriormente nombradas, ¿no? El jefe del Ejecutivo es popularmente es popularmente electo, ya sea en su forma directa, como acá en Perú, o indirectamente, que se realiza en países como el de Estados Unidos. Los mandatos, otra característica del presidencialismo es que los mandatos tanto del presidente como del Congreso son fijos. Están previamente, tienen un mandato, ¿no? Están previamente señalados, por ejemplo, en la Constitución política. Y último, hay que resaltar que hay excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien lo que dice sobre el presidencialismo es que los poderes no dependen uno del otro, por ejemplo, en países como en Perú, ante unas continuas negativas del voto de confianza del Congreso hacia el gabinete, el presidente podría tener la facultad de disolver el Congreso. Estas son algunas excepciones que encontramos en algunos países. Por otro lado, dentro de las características principales del parlamentarismo, encontramos que el jefe del Ejecutivo, que en este caso es el primer ministro y no un presidente, no es elegido por voto popular, sino es elegido por el mismo Parlamento. Por otro lado, los mandatos no son fijos, es decir, no tienen un año específico, no tienen un año específico, digamos, en un reglamento, sino que dependen del voto de confianza del Parlamento. Por lo tanto, no tienen una fijación, por llamarlo de alguna manera. Un tercer Una tercera característica de los sistemas parlamentarismos es que el gabinete tiene mecanismos para disolver el Parlamento y llamar a elecciones. A diferencia de muchos sistemas presidencialismos que se desarrollan en América Latina, el gabinete sí tiene mayores mecanismos para poder disolver el Parlamento, al mismo Parlamento que en un determinado momento los eligió. Rápidamente, estas son algunas diferencias entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Obviamente hay muchas más características que la explican. Estas la desarrollan los mismos autores en la lectura, como también podríamos leer algunas lecturas complementarias.
Entrando al segundo punto, que es sobre la evaluación que los autores hacen sobre el desempeño del presidencialismo, lo primero que hacen estos es recoger algunas de las críticas que se realizan hacia el presidencialismo. En este caso utilizan un texto de Stefan Skach, en las cuales ellos argumentan tres cosas críticas hacia el presidencialismo. El primero de ellos es que según sus evaluaciones es que, que existen más democracias parlamentarias consolidadas que, que democracias consolidadas presidencialistas. Una segunda crítica es que para ellos hay mayores posibilidades de que las democracias parlamentaristas ocupen mejores puestos en el índice de democratización de Van Hagen. ¿Quién es Van Hagen? Es un autor que también realiza mediciones sobre qué países son más democráticos u otros. Un tercer argumento que utilizan Stepan y Skach es que en los gobiernos parlamentaristas existen menos posibilidades de experimentar un golpe de Estado. Además, en sus propias palabras, declaran que entre los años, por ejemplo, de 1979 y 1989, que fue un momento de importantes golpes militares, sobre todo en América Latina, los gobiernos parlamentarios se mantuvieron más democráticos que los presidencialistas, ¿no? Esos son los principales argumentos de Stepan y Skach. Ante todo esto, ¿qué responden Sugar y My Wedding? Ellos también responden tres aspectos o tres puntos en concreto. Uno de ellos es que no podemos asegurar que las crisis que tuvieron los gobiernos presidencialistas se hubiesen evitado si el régimen hubiera sido parlamentario. Ellos a, realizan o, utilizan un concepto que en historia es muy utilizado, ¿no? Utilizan una ucronía, ¿no? Un gobierno, digamos, una perspectiva ucrónica, en el sentido de que nosotros no podemos suponer de algo que no ha sucedido en realidad, ¿no? No podemos asegurar que los países presidencialistas, si hubieran sido parlamentaristas, no hubieran enfrentado tantas crisis porque no ha sucedido de esa manera. Entonces, por lo tanto, se maneja en el campo de la pura especulación, ¿no? No podemos asegurar eso. Por otro lado, los autores Sugar y My Wedding también dice que en momentos determinados de la historia, los gobiernos parlamentarios también han sufrido golpes de Estado, también han tenido rupturas democráticas. Entonces, por lo tanto, que estas no solo son una característica de los gobiernos presidencialistas. Y un tercer argumento que ellos brindan es que no está comprobado que las rupturas democráticas de los gobiernos presidencialistas se deban precisamente a ser presidencialistas, justamente lo que hemos estado nombrando anteriormente, sino más bien que sus crisis se pudieron haber producido por otros factores extentos al tipo de gobierno que ellos tuvieron. A todo ello, en función de que la lectura se maneja en la idea de una crítica hacia el presidencialismo, nos parece importante resaltar que como todo en la vida, los sistemas políticos tienen sí desventajas, pero también tienen ventajas. En el cuadro que presentamos a continuación están enumeradas o nombradas algunas de ellas. Por ejemplo, dentro de las desventajas del presidencialismo es que está presente la inflexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Dado que los gobiernos, perdón, dado que los mandatos del presidente y del parlamento son fijos, tienen un tiempo determinado, estos, eh, eh, esto indicaría que no habría respuestas correctas a una determinada crisis, que se pudieran quizás resolver destituyendo al presidente o inhabilitando al Congreso. Entonces, dado que tiene mandatos fijos, los críticos al presidencialismo indican que no habría mejores respuestas ante una crisis. Una segunda desventaja es el inmovilismo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que normalmente los presidentes, después de haber ganado una elección, por lo general o constantemente no tienen un Congreso favorable. Es por eso que tienen una oposición muy fuerte que en muchos casos impide que el presidente pueda realizar los actos que él prometió en campaña. Una tercera desventaja es que
ante este tipo de escenarios es posible que no se genere una concesión entre parlamento y gabinete, ¿no? Muchas veces estos tienen agendas distintas, se produce, como en la coyuntura actual, por ejemplo, se produce confrontaciones tan fuertes que no hay una misma visión, no hay un mismo camino y por lo tanto el trabajo se ve mermado. Una última desventaja que presentan los autores es que los gobiernos o los sistemas presidencialistas permiten la presencia de outsiders, es decir, de candidatos muchas veces improvisados o que no cuentan con partidos políticos fuertes, pero que terminan ganando una elección. Sin embargo, por sus propias características de no tener miradas a largo plazo o no tener no estar detrás de ellos instituciones como un partido político, pues es muy fácil que pierdan el rumbo y que al final no sepan de qué manera desarrollar sus acciones. No tienen un pensamiento, no tienen ideología, etcétera, ¿no? Sin embargo, para no solamente hablar de desventajas, los gobiernos presidencialistas también presentan ventajas que no cuentan los parlamentaristas. Una de ellas, por ejemplo, es que los ciudadanos tienen mayores opciones para elegir, ya sea tanto congresistas como presidentes. Y esa es una ventaja, esa es una posibilidad para los propios ciudadanos. Dado que el gabinete o el ejecutivo es elegido parlamentario, los ciudadanos en los sistemas parlamentaristas no tienen la opción de elegirlos. Otra ventaja es que existe una rendición de cuentas. Los representantes del Congreso, quienes son los representantes de la ciudadanía, tienen la facultad de rendir cuentas al Ejecutivo. Eso es una ventaja que no se presenta en los sistemas parlamentarios. Una tercera ventaja es que el Congreso tiene también cuestiones legislativas independientes con respecto al Ejecutivo. O sea, es decir, que el Ejecutivo tiene diversas funciones relacionadas con el acto, con la operación de obras, por ejemplo, pero el Congreso es independiente en cuestiones legislativas. Eso quiere decir que se puede presentar una oposición cuando el momento lo genere que sea beneficioso. Es importante que haya una oposición. No es necesariamente conveniente que todos sigan la misma línea del presidente, por ejemplo. Por otro lado, otra ventaja del presidencialismo es la identificabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en los sistemas presidencialistas hay la posibilidad de que uno como ciudadano se siente identificado con una persona, con un partido político, con un movimiento. Entonces, es la facultad, es digamos, es un valor que tienen los ciudadanos y que al final y al cabo pues sustentan la representación. Esto no se presenta de igual manera en los sistemas parlamentarios. O una última ventaja que presentamos sobre el presidencialismo es que en algunos casos puede haber una respuesta ante una crisis del Congreso, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que como el gobierno, como el parlamentarismo es digamos, el ente más importante dentro de los sistemas parlamentaristas, y como ellos eligen un ejecutivo, cuando se presente una crisis de parlamento va a ser muy difícil que ellos mismos puedan resolverlo, porque no hay un poder independiente hacia ellos. No existe un ejecutivo independiente que pueda quizás resolver los problemas, porque al fin y al cabo la elección del ejecutivo también depende del mismo parlamento. Entonces, ante una crisis parlamentaria, pues puede haber graves consecuencias. Eso dentro de las ventajas y desventajas del presidencialismo. Entonces ahora, para culminar esta pequeña exposición de la lectura, vamos a nombrar o desarrollar algunas ideas finales que presentamos son tres. Uno es que los problemas de los gobiernos presidencialistas no se deben por el tipo de régimen. Es decir, no tiene mucho sentido añorar que el Perú, por ejemplo, sea un país parlamentarista, porque realmente nuestros problemas no se deben por ser un tipo de gobierno presidencialista. Es más, e incluso si nosotros nos atreviéramos
a querer implementar un gobierno parlamentarista, quizás generemos más problemas, porque no, precisamente nuestro problema no es el tipo de régimen, quizás sea otra cosa, y por eso vamos al segundo punto. Para que los países puedan consolidar sus democracias, independientemente si estos son presidencialistas o parlamentaristas, lo que tenemos que generar son condiciones favorables a la democracia. Es decir, in- intentar siempre ser más democráticos. La democracia es un tipo de régimen perfectible, es decir, siempre podemos ser más. Es importante, independientemente del régimen, en vez de criticar al régimen político, ya sea presidencialista o parlamentarista, debemos generar sus condiciones favorables para la democracia. Una tercera idea es, en este marco de capacitaciones, es importantísimo el papel que tienen los partidos políticos para generar esas condiciones, ya que los partidos políticos no solamente buscan representar a la población, sino que a su vez los involucra en el ámbito público, en la cosa política, como llaman algunos politólogos. Entonces, el papel que se genera en partidos políticos eh, eh, fuertes, con proyectos importantes, con gran cantidad de militantes a las cuales represente, disciplinados, es muy importante para generar las condiciones favorables para la democracia. Sin más, espero que les haya ayudado este pequeño resumen y me despido. Hasta luego.